Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de tu espiral de crecimiento. Hoy vamos a sumergirnos en una fase clave del camino terapéutico que proponemos, la fase rendición consciente. Una etapa que puede marcar un antes y un después en nuestro proceso interior. Aquí no se trata de rendirse desde la resignación o el cansancio, sino desde la sabiduría del alma, de mirar con nuevos ojos aquello que dolió, nos condicionó o nos detuvo, y elegir desde el adulto que hoy somos, soltar lo que ya no nos pertenece. Si sientes que hay parte de tu historia que aún te duelen, si te descubres repitiendo patrones, atrapada en la queja o esperando que el pasado cambie, este episodio puede darte una llave poderosa para liberarte y dar un salto de conciencia. Vamos a hablar del juicio, de la víctima, del adulto interior y de cómo rendirse, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en el acto más valiente y transformador. Y como siempre, me acompaña Sacha, co-creadora de este programa y de este camino. Juntas hemos recorrido cada una de estas fases desde la vivencia personal y profesional, y hoy queremos compartirte lo que esta etapa puede despertar en ti. Bienvenida, Sacha. Gracias por la invitación. Esta fase toca algo muy profundo en mí porque realmente nosotros como equipo creemos que la rendición consciente como fase 3 de nuestro programa es un hito dentro del programa Espiral del Ser. Principalmente porque muchas veces creemos que rendirse es una debilidad y no lo es. Y rendirse de forma consciente es algo muy valiente que podemos hacer nosotras y también lo que podemos hacer como comunidad. Es decir, de alguna forma ya no necesito cargar con esto y es el gesto principalmente que viene desde el adulto interior, el cual dice, ya gracias, ya aprendí y ahora decido elegir distinto. Y en este adulto es donde vamos a profundizar también hoy y es el tema central de la fase 3, rendición consciente. Entonces, Mitzi, cuéntanos y abramos este título, este gran título. ¿Qué es rendirse conscientemente? Bueno, acá hay que explicar un poquito más que rendirse conscientemente no es lo mismo que rendirse por resignación. No es una resignación, Sacha, es un acto de poder, de mucho poder interno. Y es mirar lo que fue, lo que te pasó, honrarlo y decir, ahora elijo soltar. Y tú no sueltas desde el enojo, no desde el olvido tampoco, sino desde de una profunda gratitud en tu corazón. Porque no hay que desmerecer todo lo que vivimos, incluso lo doloroso, tuvo una razón de ser, aunque nos cueste entenderlo. Nos ayudó a sobrevivir, a permanecer y muchas veces a aprender. Pero si ya no lo necesitamos, tenemos que liberarnos de él. Pero para poder llegar a esto se necesita, y lo que vamos a hacer ahora, explicar varios conceptos para que podamos llegar a esa verdadera rendición. Claro, y aquí hay algo que vamos a profundizar hoy, que muchas veces incluso cuando queremos cambiar, seguimos atrapadas en un lugar interno que nos limita y ese lugar es el lugar de la víctima. Qué gran palabra, ¿cierto? Hoy en día Ujú. como se habla bastante de la víctima, hemos detectado que la víctima es como el tope que tenemos para crecer. Entonces, ¿por qué es tan difícil salir de ese estado? Sí, en realidad es el tema. Y porque en el fondo la posición de víctima, quiera o no, te da una cierta identidad y nos da razón, nos da moral, pero también nos encierra. Y cuando estamos en modo víctima, nuestro foco está en lo que nos hicieron, en lo que no recibimos, está en el reclamo, en lo que nos faltó. Y aunque eso sea real, aunque el dolor haya existido, si nos quedamos en ese lugar, no hay movimiento, solo juicio y además hay congelamiento. Y esa espera eterna de que algo o alguien nos repare. Exacto, y se siente también como lo podemos ver también, esa espera nunca termina, ¿verdad? Em, Porque finalmente desde el juicio no podemos reparar nada. Y como muy bien decimos en el programa, el juicio corta el vínculo directo con la vida. Y, por ejemplo, un ejemplo claro sería
cuando yo juzgo a mis padres, que esto sucede bastante en la vida real, em, aunque ellos hayan cometido errores, aunque ellos me hayan herido, si yo los enjuicio, me pongo por encima de ellos. De alguna forma me creo mejor. Y claro, en ese lugar pierdo algo súper esencial, que es lo que hablamos en el episodio anterior, que es despertar la fuerza. Pierdo completamente la fuerza de lo que me dio la vida, de quienes me dieron la vida. Mira, cuando juzgamos, nos salimos del orden, nos colocamos como víctimas del destino o jueces del pasado. Y eso, Sacha, tiene un costo, porque ese juicio nos ata enérgicamente a lo que estamos rechazando. Lo mantenemos activo, lo repetimos y lo proyectamos. Y bueno, en esta disyuntiva de estar en víctimas, ¿qué proponemos como salida? Y el asentimiento es lo que proponemos, es decir, mirar lo que fue sin querer cambiarlo. No significa ni justificar, ni negar el dolor, significa decir con humildad, eso fue lo que ocurrió. Y así con todo lo tomo como parte de mi historia. Y desde ahí empieza recién a circular la vida. Y te voy a decir una frase muy hermosa que Bert Hellinger habla en relación al asentimiento. Y él dice, el asentimiento permite que el amor vuelva a fluir, el juicio lo congela. Ujú, exactamente. Y podríamos decir que la víctima no tiene finalmente un acceso a la solución, ¿cierto? Y desde la mirada que proponemos en el programa, mostramos que mientras permanecemos ahí, en ese nivel, identificados con ese rol de víctima que muchas veces llevamos poco consciente, estamos súper atrapadas en un campo de baja vibración, que podría ser el campo del dolor, el campo del trauma, es decir, súper identificadas con eso. Y acá me gustaría traer también un ejemplo que fue súper vivencial en el programa. Si, Mitzi, te acuerdas que estábamos trabajando con todo el tema del victimismo y la queja, y abrimos una conversación con la comunidad, con el grupo, y cuando nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran las quejas que nos habitaban en nuestro día a día, estábamos rodeadas de quejas, estábamos llenas de quejas, nos quejamos por no me ayudan en la casa, no tengo tiempo para mí, estoy súper agotada, ¿no? Porque hago millones de cosas, nadie me ayuda a... Entonces, cuando terminamos de dar una ronda de todas las quejas y de las víctimas que nos sentíamos, quedamos totalmente agotadas, agotadas de hablar de este tema. Entonces, fue súper claro el nivel de vibración que llevamos, perdón, el nivel de vibración con el cual quedamos cuando habitábamos esa queja. Y es decir, esa queja nosotros la llevamos en el día a día. Es decir, cuando estoy haciendo cosas de mi día a día y me siento en mi estado de víctima inconscientemente, estoy caminando con ese estado vibratorio. Entonces, desde ese campo no podemos ver, no podemos elegir, no tenemos esa mirada más expansiva de posibilidades. Solo repetimos lo mismo y una y otra vez. Exacto. El salir de la actitud de víctima, yo te digo, Sacha, es un verdadero salto de conciencia. Y cuando dejamos de exigir que el pasado sea distinto, imagínate mirar para atrás y queremos cambiar el pasado, algo que ya pasó. En vez de hacer eso, en su lugar lo incluimos, lo miramos, inclusive lo honramos, entramos en otro campo súper distinto y es en el campo del amor. Y desde ahí aparece la posibilidad de crear una historia completamente nueva. Sí, y bueno, la reflexión interna a la cual invitamos en el programa y ahora también a las personas que nos están escuchando es que se pregunten hoy, en mi realidad, en mi situación actual, ¿de qué me quejo hoy? ¿Qué parte de mi historia estoy juzgando en este momento? ¿Dónde me estoy sintiendo víctima? Y si te das cuenta de eso, ¿en dónde no te permite avanzar? Porque muchas veces por casi que amor al dolor, porque estamos acostumbradas a ese dolor, nos negamos a la libertad.
Y, y finalmente lo que hemos repetido en todos estos capítulos es que no se trata de negar lo vivido, sino que se trata de elegir no seguir cargando con esto, ¿cierto? Como, Exacto. como que fuera tu identidad. Claro, ha llegado a pasar a ser parte de nuestra identidad. Muchas personas se identifican completamente con la actitud de víctima. Y eso es súper delicado, así como lo hemos planteado anteriormente. Y qué fuerte todo lo que has dicho. Y no somos solo lo que nos pasó, somos lo que elegimos hacer con lo que nos pasó. Y eso es el corazón de la rendición consciente que planteamos en esta etapa de nuestro programa. Y en síntesis, el juicio nos separa de la vida, el asentimiento, el decir sí a todo lo que pasó, nos reconecta con la fuente. La víctima no transforma, solo repite, solo espera. El alma adulta no niega el dolor, lo abraza, lo incluye y desde ahí elige hacer algo distinto. Otra conclusión, salir de la víctima no es frialdad, es madurez espiritual. Y rendirse conscientemente es decir, esto ocurrió y aún así me abro a la vida. Ya hemos hablado de rendirse conscientemente, de salir de la víctima, de soltar los mandatos heredados, pero todo eso solo es posible si alguien dentro de nosotros lo ve con claridad, ¿verdad? Y ese alguien es nuestro adulto interno. Entonces me gustaría que, Mitzi, abramos un poco Ujú. de qué se trata este adulto interno que tenemos dentro, que es el que es capaz de rendirse conscientemente. Bueno, esta fase tiene un propósito súper profundo y es fortalecer justamente lo que tú dices. Es como el protagonista de la historia, que es el adulto interior. Porque si no hay un adulto presente, seguimos viviendo desde el niño herido o desde el papá criticón, ¿cierto? Reaccionando desde el pasado, atrapados en grabaciones emocionales viejas, como si fuéramos marionetas de historias que no elegimos. Entonces, les voy a contar un poquito de dónde sale este concepto del adulto interior y que en base a un modelo creado por Eric Werner, que se llama análisis transaccional, y él nos muestra que dentro de cada persona conviven tres grandes estados del yo. Está el yo padre, que es una grabación antigua, una copia de las figuras parentales o de la autoridad que tuvimos. Puede aparecer como una voz crítica, esa que tú a veces escuchas, que es exigente, autoritaria, o también como protector o sobrecuidador. Y las frases típicas del yo padre es, tienes que, esto está mal, no seas débil. Y una de las características del yo padre es que no actúa desde el presente, sino desde normas del pasado. Es reactivo. Y por otro lado también tenemos al yo niño, en nuestra parte emocional arcaica, moldeada por experiencias de infancia. Puede ser un niño herido, por ejemplo, el niño asustado que tenemos dentro, el niño inseguro, el niño en carencia, o un niño libre también puede ser, que es espontáneo, creativo, vital. Y las frases típicas que nos decimos a nosotros mismos y que está reflejando ese niño es, no puedo, me van a rechazar, ¿y si me dejan? Responde muchas veces desde una herida no resuelta. Y tenemos este famoso protagonista de nuestro programa Espiral del Ser, que es el yo adulto. Y es el único que vive en el aquí y ahora. El niño y el adulto, el niño y el padre, disculpen, está mirando hacia atrás, hacia el pasado. El único que vive el aquí y ahora es el adulto. ¿Por qué? Porque escucha, reflexiona, evalúa, decide con conciencia y tiene recursos, puede contener, puede negociar, puede elegir. Y una de las características más preponderantes es que no actúa desde mandato ni desde herida, sino desde el presente. Y las frases típicas que caracterizan al yo adulto es, esto está pasando, ¿qué necesito ahora? ¿Qué me haría bien? Puedo pausar y después decidir. Es como vernos en partes, ¿verdad? Porque tenemos estas tres partes dentro de nosotros, ¿cierto? Tenemos al niño, tenemos al padre y tenemos al adulto. Lo interesante es también hacer ese equilibrio, en donde como poder pararnos con el yo adulto en el presente, tomar al niño por un lado, tomar al padre por el otro, que esto lo hacemos en el programa. Y cuando existe ese equilibrio, que es súper desde el amor, empezamos a actuar muy presente, ¿verdad? Y es como, es como bajando, me lo estoy imaginando así como bajando
volúmenes, Ujú. subiéndole el volumen a la voz del adulto, bajándole el volumen a la voz del niño, tranquilizándolo, apaciguándolo, teniendo consciente también al padre que de alguna forma también em, nos sostiene también. Entonces, Mitzi, ¿por qué es tan importante activarlo al Bueno, los adulto? ejemplos que tú has dado son súper gráficos, Sachita, porque en realidad es una regulación de estos distintos estados dentro del yo y porque el adulto es el que puede hacer, el único que puede hacer este movimiento de la fase 3, que es la rendición consciente. Porque el niño está pegado en su herida, el papá está en la crítica y no lo pueden hacer, no se pueden rendir. Ujú. Entonces el niño está atrapado en la emoción y muchas veces son emociones muy arcaicas, muy dañadas, y el padre está atrapado en la rigidez de los moldes que traen de generación en generación. Entonces el único, solo el adulto puede mirar con amor y decir, ahora yo me hago cargo. Y lo bonito de eso que dices tú, es como poner al adulto entre medio del niño y del padre y que le tome las manitos a los dos y decir, yo soy el que llevo el control ahora. Porque cada uno de ellos dos también provee algo, no es que lo vayamos a negar. El niño te provee toda la creatividad, el entusiasmo, la ingenuidad, la apertura. Y también el padre te genera las rayaduras de cancha, los deberes ser, que también, Ujú. si vamos a la realidad, también existen. Y Pero son y necesarios son también. necesarios. Pero si esos dos están sobre ti, sobre el adulto, dominan. Ujú. Entonces, el adulto acá viene a tomar el control de la situación. Claro. Y bueno, es bellísimo y es liberador, porque significa que porque significa que aunque tengamos heridas, aunque hayamos vivido cosas muy difíciles, hay una parte de nosotros que sí puede ver claro. Eso es lo más maravilloso. Y aparece cuando generamos este equilibrio, ¿cierto? Entonces así podemos empezar a actuar distinto. Y cuando actuamos desde este adulto, se empieza a expresar de una manera muy clara en la vida. Empieza a vivir desde el presente, o sea, imaginarnos vivir presentes ya abre muchas puertas, porque empezamos a tomar decisiones basadas en la realidad, no en emociones, en miedos antiguos, sino que en lo que me está pasando ahora. Tiene también una ética interna y no una moral impuesta, lo que porque mi familia sigue esto, porque mi papá me dijo esto, porque por miedo reacciona así, sino que es una ética interna más conectada con tu ser interior. Regulamos mucho mejor las emociones desde este yo adulto. Lo otro también muy importante es que la escucha al niño comienza a ser una escucha con ternura cuando, si estamos habitando nuestro adulto, podemos en esos momentos que suceden cosas y generan un dolor, podemos decir, ya, si este es momento para abrazarme, para tranquilizarme, y ahí en ese momento de amor propio estamos tomando a ese niño también. Por otro lado, también buscamos soluciones mucho más eficaces y sin tanto dramatismo, sin tanta rigidez también, sino que vamos un poco más a cómo solucionamos esto, ¿cierto? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo puedo avanzar? Pero sobre todo, que yo creo que es el objetivo de contactarse con el adulto, es que también empezamos a actuar con mayor libertad. Exacto. Y bien como lo has descrito tú, Sacha, lo que nosotros hacemos hincapié y vuelvo a reiterar que el protagonista de nuestro programa, el adulto interior, es que enseñamos a encarnar este estado, a practicarlo, porque no basta con que entreguemos nosotros esta información, sino que hay que practicarlo y a darle espacio, porque no basta con entenderlo, hay que vivirlo en el cuerpo. Y hacemos varios ejercicios dentro del programa Espiral del Ser y una de las prácticas más potentes que hacemos en esta fase es identificar las voces internas, ¿ya? Porque nosotros a veces somos un cúmulo de roles, un cúmulo de yoes, ¿sí? Y no sabemos bien identificarlos y como no los identificamos, nos sobreidentificamos con ellos. Entonces, en la medida que tú empiezas a saber cuál es la voz crítica de un padre, cuál es la voz emocional del niño, tú dices, oh, y en este momento estoy inundado por mi padre crítico. O estoy, y mi hijo, y mi niño interno está supeditado, está sometido por ese padre crítico y empieza una dinámica entre ellos dos. ¿Y el adulto dónde está? Entonces, esto lo ejercitamos mucho identificando estas voces internas. Por ejemplo,
Les voy a dar ejemplos del padre interior. Te dice muchas veces, ¿no te has escuchado tú que de repente te levantas en la mañana y tú te dices, no vales? Oye, no lo estás haciendo bien. O terminaste una tarea y te dices, nunca será suficiente. ¡Wow! ¿Cómo te baja el nivel de vibración? ¿Cómo empieza una chicharra interna? ¿Cómo empieza la mente a funcionarte? ¿Y a quién le está hablando? Al niño. Es decir, cuando te dicen, no, nunca será suficiente, hay un niño que está escuchando eso. Lo más probable es que esté con un dolor de guata, con ganas de salir arrancando de ahí, no puede porque es el padre que le está diciendo eso. Entonces, qué importante es ver esas dinámicas que tenemos dentro, que tienen que ver con todas estas estructuras de creencias que tenemos dentro y de patrones. Y escuchemos la voz emocional del niño. Por ejemplo, el niño dice, tengo miedo, siento vergüenza, quiero que me abracen. Y a veces están sobredimensionadas esas emociones. Muchas veces nosotros funcionamos con mucho miedo frente a muchas situaciones y ahí es donde el niño está sobreidentificado con el niño. El niño se apodera de ti. Cómo tú pierdes oportunidades cuando el miedo te sobrepasa y es porque no te has dado cuenta que ese niño está gatillado ese papá que te está asustando. Y entonces entramos a ver al adulto en escena, por eso es tan importante el adulto. Y Sacha justamente ayer estaba leyendo, decía que el adulto ya no es la mente condicionada. Y lo encontré tan lindo, que el adulto está en contacto con esta conciencia mayor. Entonces está en contacto con otras emociones. Y acá en este programa le damos el micrófono al adulto, le damos la autoridad. Y el adulto dice en estas frases como, eso fue lo que viví, pero hoy puedo elegir distinto. Hoy no necesito obedecer ese mandato. Puedo ser amoroso conmigo, amorosa conmigo y además firme al mismo tiempo. Claro, esas frases dentro del trabajo que hacemos en el programa son las que generan un antes y un después en la comunidad, en el grupo. Son súper mágicas al momento de, si estamos mirando todos nuestra voz interna, lo que nos decimos, cuando actuamos, es darnos un permiso para generar este tipo de frases como la que acabas de decir, como puedo ser amorosa conmigo y firme al mismo tiempo, o puedo elegir distinto, son puros permisos que nos empezamos a dar para actuar distinto. Entonces, acá las personas de alguna forma empiezan a recuperar esa soberanía interna y se sienten claramente menos atrapadas, comienzan a sentirse más libres, más claras. En síntesis, ver desde el adulto es salir del drama, como habíamos dicho anteriormente, y entrar a la claridad, empezar a ver de a poco luz. Ujú. Poco a poco empiezan a ver luz, porque ese permiso te abre a un rayo de luz hacia un nuevo camino. Y es reconocer que también ya no son la niña herida ni el eco de sus padres, comienzan a elegir conscientemente y cómo quieren vivir hoy, si eso es lo más importante. Mm. ¿Cómo voy a elegir yo hoy vivir? Podemos decirlo, titularlo, que también es rendirse con sabiduría. Nos rendimos con mucha sabiduría. No es una derrota, esto lo queremos dejar súper claro, sino es rendirse con presencia, por presencia. Bueno, lo que hemos hablado durante estos ya 9 episodios, que es finalmente la filosofía que estamos llevando a cabo, es que el adulto no va a borrar el pasado, no va a borrar todo lo que vivió, sino que lo integra y empieza a transformarse y generar fuerza y generar claridad. Entonces, en el programa lo que hacemos, en la Ujú. fase 3, lo que hacemos es darle el timón al adulto, para que empiece a conducir su propio camino, con su dirección, en este barco, en el océano de su vida. Qué maravilloso objetivo, Sacha, es un Sí. verdadero empoderamiento. Y yo te digo, hablando de esto, me recordé la memoria de que el trauma te quita el empoderamiento. Y todos hemos vivido traumas. Cuando hay un papá muy crítico, cuando hay un crítico, cuando hay un niño muy afectado, perdemos el Mm. empoderamiento. Y acá con esto de ponerle el lugar al adulto, lo estamos empoderando nuevamente. Y en esto, específicamente el tema de nuestra fase 3, cuando nos rendimos conscientemente, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de reaccionar y empezamos a responder.
a actuar antes de tiempo y elegimos y además nos transformamos en creadores de nuestra propia existencia. Y como se habla ahora, co-creadores de nuestra existencia. Y ya no actuamos desde la herida como lo hacía la víctima, sino desde las decisiones que toma el adulto conscientemente, desde la libertad. Y ahí nace un tremendo nuevo poder, el poder de ser autoras de nuestra propia historia. Es decir, como se dice ahora, co-creadoras. Sí. Qué hermoso. Es hermoso verlo así y también entender que es un proceso. Es un proceso, comenzar a escuchar esas voces, mirarlas y darles un nuevo permiso, desarmar guiones, eso es una práctica. Es una práctica de estar súper consciente y presente en nuestro día a día, ¿verdad? Porque claramente no es fácil desarmar esas estructuras internas que tenemos súper arraigadas en nosotros. Y por ende es un camino que requiere mucho amor propio, que requiere un tiempo, pero no hablamos de tiempos extendidos, hablamos de calidad, de entregarte con intención a este proceso. Y también lo más bonito es que también requiere comunidad, porque por eso nosotras presentamos un programa grupal, porque entregarse a un proceso terapéutico así de profundo como el que estamos hablando en este momento y sentir que tú no estás sola en esto, sino que somos muchas que estamos mirándonos, abriéndonos, eh, escucharlo, habitarlo y vivirlo es súper poderoso porque te da aliento para seguir, te da aliento para levantarte cuando te caes y en ese paso a paso nos vamos fortaleciendo todas. Y en realidad, y como lo decimos, es paso a pasito, ¿cierto? Y por eso es una espiral. No es que logremos inmediatamente, no es lineal esto como lo planteamos desde el inicio, Claro. sino que es espiral. Tú subes un paso, después subes el otro, logrando cada vez más libertad en este proceso interno de transformación. Bueno, y antes de despedirnos, queremos contarle que hemos creado una visualización guiada para ayudarte a integrar todo lo que vivimos y vimos hoy en la fase 3, que se llama rendición consciente. La encontrarás como un episodio aparte para que puedas escucharla con calma cuando tu cuerpo y tu alma lo necesiten. Es un recurso para soltar el pasado, activar el adulto interno y rendirte con amor. ¿Desde dónde? Desde tu cuerpo. Porque no basta con entenderlo, hay que sentirlo, respirarlo, encarnarlo. Entonces búscalo como visualización, rendirme para liberarme. Y si este episodio movió algo de ti, te invitamos a sumarte a nuestro programa Espiral del Ser presencial en Coquimbo, Chile. Y muy pronto también, próximo año, estamos aspirando a que lanzar nuestra primera versión online para personas que nos estén escuchando en otras partes de Chile y también, ¿por qué no?, afuera de Chile, en el mundo. Y bueno, toda esta información la pueden encontrar directamente en nuestra página terapiaentiemposdecaos.com. Así que muchas gracias por acompañarnos y rendirse con amor es renacer.